La cuarta conferencia de esta tarde está a cargo de la doctora María Teresa Espinosa Restrepo, quien expondrá el tema Atención primaria para los trabajadores. ¿Cuándo sospechar enfermedad profesional en la consulta del médico general? La doctora María Teresa es médica y cirujana egresada de la Universidad del Bosque, especialista en salud ocupacional y en epidemiología de la misma universidad, docente titular de la Universidad El Bosque, consultora independiente, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Quiero agradecer a los organizadores del evento por su amable invitación para participar en él. El tiempo es corto y espero poder sensibilizarlos a ustedes en el importante papel que tienen para el diagnóstico de la enfermedad laboral desde el punto de vista de la atención primaria en salud. Entonces, ¿cuándo sospechar la enfermedad profesional en la consulta del médico general? Primero debemos tener en cuenta que todos los trabajos implican riesgos que nos van a ocasionar efectos adversos en la salud, desde una alteración funcional, disconfort, enfermedad incapacitante o no, cáncer o muerte. Un trabajador, al pasar más o menos una tercera parte de su día en el sitio de trabajo, es natural que estas alteraciones de salud pudieran tener alguna relación con él. Desde el punto de vista de salud ocupacional, nosotros identificamos las causas y hacemos un diagnóstico precoz de estas alteraciones en salud. Desde el punto de vista de medicina clínica, ustedes reciben un trabajador generalmente con una enfermedad establecida y deben buscar las causas, y entre esos estarían los agentes ocupacionales. Los factores que condicionan el riesgo. El hecho de que el factor de riesgo esté presente no siempre asegura que se produzca una patología. Debemos recordar lo que nos dice la epidemiología. Hay factores del agente, las características de la exposición y factores del huésped que nos pueden desencadenar una enfermedad profesional. Debemos indagar sobre las características propias del agente, la concentración, el nivel o la cantidad, duración o frecuencia de la exposición, la coexposición a varios agentes, la intensidad de la carga física. En el individuo, su estado de salud previo, las condiciones genéticas, variables sociodemográficas, edad, sexo, consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo, la percepción de salud que tenga este trabajador y, por supuesto, la historia laboral que nos permita tener una exposición acumulada al agente de riesgo en cuestión. Podemos encontrar enfermedades ocupacionales clásicas, como puede ser silicosis, asbestosis, intoxicación por plomo, como es el saturnismo. Pero tenemos algunas enfermedades donde la etiología ocupacional y la no ocupacional tienen un papel difícil que es de diferenciar entre estos dos agentes. Entre ellos encontramos cáncer, hipoacusia neurosensorial, asma, EPOC, dolor lumbar, lesiones por trabajo repetitivo, dermatitis, estrés, trastornos mentales y enfermedades por agentes biológicos. Tenemos también enfermedades comunes preexistentes que se activan, se incrementan o se complican por las condiciones de trabajo y la exposición a determinados riesgos ocupacionales. Aquí tenemos nuevamente asma, dermatosis, enfermedades cardio y cerebrovasculares, enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades mentales. Entonces, identificar cuál es el papel que juegan los factores de riesgo en estos tipos de enfermedades es muy importante para su prevención. La OIT nos habla de unas muertes atribuibles al trabajo. En el año 2014, más o menos eran 2.33 millones de muertes al año. Se incrementaron al 2017 a 2.78. Importante resaltar que de ellas 2.4 millones eran relacionadas con enfermedades laborales, no lo que todo el mundo piensa que los accidentes de trabajo son los más importantes. Al 2019 decían que en el día se presentaban 1.000 accidentes de trabajo, pero mortales, y 6.500 enfermedades profesionales mortales. Esto equivale más o menos a un 5 a 7% de muertes a nivel mundial. Teniendo en cuenta que las enfermedades profesionales son prevenibles, juega un papel muy importante el hacer prevención para reducir estas estadísticas de mortalidad. La OIT dice que más o menos el 31% son enfermedades del sistema circulatorio, 26% en cáncer ocupacional y 17% de patologías respiratorias, teniendo en cuenta que hay jornadas laborales mayores a 48 horas por semana y que hay un déficit de control de las condiciones de riesgo. Quiero resaltar de esta gráfica 3 puntos importantes. Las enfermedades circulatorias
en el año 2005, ocasionadas más o menos, eran el 23% de la distribución por muertes por enfermedades relacionadas con el trabajo, y en el año 2014, 28%, poca variación. Las enfermedades respiratorias en el 2005 fueron el 8% y en el 2014 el 6%. Pero fíjense ustedes en el cáncer ocupacional, pasa de un 32% en el 2005 a un 53% de las muertes relacionadas con el trabajo. Entonces es importante y nosotros estamos muy lejos de tener esta identificación. A nivel internacional también se habla que los hombres, las enfermedades más comunes pueden ser el cáncer ocupacional, la hipoacusia inducida por ruido, los accidentes de trabajo y las afecciones osteomusculares por levantamiento de carga pesada. Y en las mujeres, las dermatitis ocupacionales, el asma relacionada con el trabajo y el acoso en el trabajo. ¿Qué quiere decir este término de fracción de enfermedad atribuible al trabajo? Entonces, tenemos ese porcentaje de enfermedades que se pueden evitar si se remueve la exposición a uno o varios factores de riesgos presentes en el trabajo. Dicho de otra forma, por ejemplo, para dolor lumbar, ese 41%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 casos de dolor lumbar en hombres, 41 pueden ser atribuibles a condiciones en el trabajo. Si yo logro mejorar estas condiciones en el trabajo, este porcentaje se va a reducir notoriamente. Entonces, miremos algunos ejemplos. Dolor lumbar, estas fracciones atribuibles varían de país a país, por sexo entre hombres y mujeres, dependiendo de los sectores económicos, los trabajos, y también varía para todo el total de la población trabajadora. Entonces, dolor lumbar, 41% en hombres, 32% en mujeres, pero fíjense que en la población general trabajadora puede oscilar del 37 al 65%. Hipoacusia neurosensorial, también mayor en hombres con un 22%. EPOC es también mayor en hombres con un 15% en la población trabajadora. Asma, tenemos un 14% en hombres, 7% en mujeres y un porcentaje en diferentes países que oscila entre un 11 hasta un 25%. Silicosis, como pueden ver, 100% de origen ocupacional. El cáncer pulmonar puede ser 10% en hombres y 5% en mujeres, y cáncer en general, que vamos a ver más tarde, una fracción en general del 6 al 10% de mortalidad. Este es para darles un ejemplo. Tenemos unas enfermedades en las cuales podemos suponer un diagnóstico presuntivo de enfermedad laboral si están trabajando en algunas exposiciones ocupacionales específicas. Por ejemplo, una hipoacusia neurosensorial en una persona que trabaja en una industria metalmecánica podría ser presuntivamente de origen ocupacional. Un síndrome del túnel del carpo o un síndrome de Raynaud en una persona que maneje herramientas manuales que produzcan vibración, como pulidoras, lijadoras y taladros, también se podría sospechar un origen profesional. Una neuropatía periférica en una persona expuesta a plomo o en hexano en una fábrica de pegantes o de pinturas se podría suponer un origen ocupacional. A nivel de las estadísticas, estas enfermedades no son comparables entre los países porque hay diferencias en las definiciones técnico-legales y en los procedimientos para definir origen. Colombia, en la Ley 1562 del 2012, en su artículo 4, define enfermedad laboral como aquella contraída resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes en la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y tenemos también el decreto 1477 de 2014 del MinTrabajo, que les recomiendo que lo tengan a su disposición, que es la nueva tabla de enfermedades laborales en Colombia. Es una tabla mixta porque tiene un listado de enfermedades laborales que anteriormente eran 48, ahorita son bastante numerosas, y también tiene la otra posibilidad de reconocer enfermedades que no estén en la tabla siempre y cuando se demuestre esta relación de causalidad en los artículos 2 y 3 que están descritos ahí. Tiene una doble entrada que es muy útil para ustedes, donde está por agente en la sección 1 y por grupos de enfermedades en la sección 2. También tiene una limitante, que en esta lista incluyeron patologías que tienen una evidencia limitada de asociación con la ocupación o que esta asociación no se ha descrito ocupacionalmente. Como ejemplos, entonces en la sección 1, donde se hablan los agentes etiológicos, están todos los agentes que conocemos. Este es un ejemplo, digamos, para radiaciones ionizantes, pero todos se demuestran así. Entonces, se da el nombre del agente, cuáles son esas ocupaciones o industrias en las cuales son más representativas que se pueda presentar este tipo de exposición a esta gente, y las enfermedades que han sido
relacionadas como de origen ocupacional y vienen con su código CIE-10 para poder hacer este tipo de relación. Tenemos también en la sección 2, que es la más importante desde el punto de vista de atención primaria, porque ya el trabajador llega con una enfermedad. Tenemos la parte A, donde son enfermedades laborales directas. Está silicosis, asbestosis, neumoconiosis del carbón y mesotelioma maligno por exposición a asbesto. Y en este año se incluyó el COVID-19 en trabajadores del sector salud. Toda enfermedad que se diagnostique aquí entra como enfermedad laboral hasta que se demuestre lo contrario. En la parte B son enfermedades que son clasificadas por grupos o por categorías. Como pueden ustedes observar, la lista es muy grande, están casi todos los sistemas que podría uno decir del CIE-10 y aquí les traigo un ejemplo. En el primero, que era el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias, está la tuberculosis pulmonar o cualquier tipo de tuberculosis, viene con su código CIE-10, cuál es el factor de riesgo ocupacional que se presenta y en igual forma cuáles son las ocupaciones o las industrias más representativas. Entonces, si yo tengo un paciente con una tuberculosis pulmonar y digo que trabaja como personal de lavandería o que es un minero que previamente tiene silicosis, podría sugerir o sospechar que es de origen ocupacional. Algunas estadísticas en Colombia muy globales, estos datos son viejos, no hay publicaciones recientes, no hay datos disponibles al público, entonces es con lo que contamos. Este incremento del diagnóstico de enfermedad laboral que se presenta a partir del 2004 no quiere decir que se hayan diagnosticado más, sino que estaban represadas muchas enfermedades laborales. Aquí para resaltar que priman aquí en Colombia los accidentes de trabajo sobre las enfermedades laborales, o sea, tenemos mucho por hacer. En esta gráfica, ¿quién hace el diagnóstico? Resalto el médico de las IPS, que serían ustedes en atención primaria, y fíjense cómo a partir del 2010 cae esta situación. O sea, tenemos que volver a hacer algo para que ustedes participen en este proceso de diagnóstico de la enfermedad laboral. Por actividad económica, quiero resaltar las primeras: industria manufacturera, agricultura, transporte y minas y canteras, que son muy importantes en nuestro medio. Cuando lo hacemos por tasas, nuevamente se resaltan esas mismas, pero quiero resaltar algo pasa aquí en construcción porque es muy baja las tasas de enfermedad laboral en el sector de la construcción. Cuando vimos por regiones o consulté por regiones, me llamó la atención que no vi Antioquia, puede ser un error de la gráfica, pero pues será para otro tema de discusión. Todo este subdiagnóstico que se encuentra de enfermedad laboral en Colombia, hay varios factores que quiero resaltar, algunos en especial. Primero, que no hay una presentación clínica y fisiopatológica que sea patognomónica de las enfermedades laborales. Son muy comunes entre la enfermedad laboral y la enfermedad común. Estas patologías ocupacionales son generalmente crónicas con largos periodos de latencia y son multifactoriales. A los médicos generalmente se les ha hecho una débil formación en patología profesional y en toxicología industrial. Entonces ahí viene un problema de que si no están capacitados para identificar algo, pues es muy difícil que lo sospechen cuando tengan el paciente al frente. La flexibilización laboral, que es bastante complicada, y también porque a veces se desconoce cuál es el perfil epidemiológico de la población que tenemos sobre nuestra cobertura. Entonces hay que tener en cuenta esto. Este tema de flexibilización laboral con este tema de la pandemia, pues va a ser muchísimo más difícil en algunos trabajadores poder hacer un diagnóstico de enfermedad laboral por el tiempo del subempleo, la informalidad, el incremento de las microempresas, la cantidad de empresas que desaparecieron, etc. Entonces, primero, debemos tener un cuadro clínico compatible de enfermedad laboral. Luego debemos tratar de identificar si existe realmente un posible agente ocupacional y si lo sospechamos, ya sea por el oficio o por la actividad económica que desempeña el trabajador, debemos explorar un poco el tiempo, la intensidad y del periodo de latencia. Recordemos que debe existir una antecedencia en el tiempo de la exposición antes de que se desarrollen los síntomas. Siempre que tengamos una enfermedad laboral diagnosticada o sospechosa, debemos recordar que esto nos está indicando que hay inadecuadas condiciones de trabajo y de vigilancia médica. Pero este diagnóstico nos debe dar decisiones o acciones que debemos tomar en el individuo, en el medio de trabajo y también a nivel nacional. En el individuo, entonces, pues nos permitiría un adecuado manejo médico y evitar que esta enfermedad progrese.
También un tiempo adecuado de retorno al trabajo, preservar y restaurar la capacidad del trabajo que tenga este individuo y el reconocimiento de la enfermedad laboral para compensación en los casos en que sea necesario. Para medidas colectivas, entonces se debe eliminar y controlar la exposición, identificar otros casos en etapas tempranas, identificar trabajadores que sean susceptibles de desarrollar esa enfermedad y mejorar la selección de personal y de vigilancia médica de los trabajadores. Y a nivel nacional debemos tener que estas estadísticas nacionales se mejoren, al igual que las regionales, lo cual permitiría establecer políticas y planes preventivos, al igual que guías de enfermedades ocupacionales o relacionadas con el trabajo, y hacer una mejor investigación de ellas a nivel de Colombia. ¿Qué preguntas nos podemos hacer entonces cuando tenemos un trabajador en el cual sospechamos? A nivel internacional sugieren utilizar el código Y96X que dice afección relacionada con el trabajo. Sin embargo, yo sugeriría que utilizaran el código CIE-10 específico de la patología que están indagando. Primero, conocer en qué trabaja usted. ¿Por qué cree usted que los síntomas se relacionan con su trabajo? Luego, establecer esa relación temporal. ¿En qué momento aparecieron los síntomas y en qué momento empezó el inicio de la exposición? Si hay una posible relación de dosis-efecto, es decir, a mayor exposición va a presentar mayores síntomas. Posiblemente en vacaciones o fines de semana, cuando está incapacitado, los síntomas son menores o desaparecen. O estos síntomas empeoran cuando hace ciertas tareas, cuando ingresa a ambientes con altas exposiciones, entonces él lo puede identificar o de pronto lo puede relacionar. Y sí existen también compañeros que presenten los mismos síntomas. Quiero poner un ejemplo de asma ocupacional, que es una de las enfermedades respiratorias ocupacionales, es en el grupo número 3. Estas asmas relacionadas con el trabajo en la población adulta más o menos representan el 17%, o sea que es un porcentaje importante que debemos tener en cuenta y muy bajo diagnosticado en Colombia. Esta asma relacionada con el trabajo se divide en dos grandes grupos. El asma agravada por el trabajo, que representa el 10 al 50% de estas asmas relacionadas, y el asma ocupacional como tal, que representa el otro 50 al 90%. De ellos tenemos el asma alérgica ocupacional o el asma de tipo inmunológico, que tiene un periodo de latencia y que representa el 90% de los casos. Y tenemos el asma ocupacional inducida por irritantes, como su nombre lo dice, generalmente son irritantes primarios y es como secuela de un accidente de trabajo. No hay periodo de latencia y representa el 10% de los casos. Y en el asma agravada por el trabajo, son aquellos trabajadores que tienen episodios asmáticos en la edad adulta, pero que ellos lo pueden relacionar con condiciones del trabajo como temperaturas bajas, esfuerzo físico excesivo, exposición a aerosoles irritantes como polvos, humos, gases y vapores, y ocasionalmente puede tener antecedentes o no de asma en la infancia. Sin embargo, cuando hacemos un análisis en población ocupacionalmente expuesta a agentes asmogénicos, estos porcentajes cambian drásticamente. Podemos observar que personas expuestas a enzimas que se utilizan en fábricas de detergentes, el 60% puede desarrollar asma ocupacional, en imprentas el 50%, en sales de platino del 20 al 25%, en manipuladores de animales de laboratorio del 3 al 20%, en cuidadores de animales 16%, expuestos a isocianatos del 5 al 21%, de productos de limpieza del 5 al 20%, en la fabricación de plásticos un 10%, en panaderos del 7 al 9% y los de polvo de cedro rojo un 5%. Quiero resaltar dos cosas porque para ustedes como médicos de atención primaria, la respuesta inmediata en asma ocupacional pues es muy conocida y entonces es fácil identificar que podría existir una relación con el trabajo porque inicia minutos después y tiene un pico a la hora y media o a las 2 horas. Pero la respuesta no inmediata es la que nos genera más problemas porque pueden presentarse esas tres opciones y generalmente el médico, y es natural, puede sospechar que el factor de riesgo está en la casa, en el hogar. Comienza a la hora y demora hasta 5 horas. Comienza varias horas después y tiene un pico de 5 a 8 horas y demora un día los síntomas. O pueden iniciar en las primeras horas de la mañana, reaparece en la noche sin exposición y persiste durante varias noches. Entonces, esta respuesta no inmediata dificulta el diagnóstico de asma, pero hay que sospecharlo de acuerdo a los agentes que se puedan presentar.
Entonces, reconocer el asma relacionada con el trabajo nos permite dar un tratamiento adecuado, entonces la respuesta va a ser mejor del individuo, reduce la morbimortalidad por asma en adultos y reduce el ausentismo. A nivel internacional, se han descrito 98 tareas con alto riesgo, no quiere decir que sean todas, sino de alto riesgo de asma ocupacional y más de 400 agentes que son casi imposibles de describir acá y algunos están descritos en el lado derecho, en la columna derecha, pero ya los he mencionado en los anteriores. De la prevención primaria en salud, entonces, ¿qué debemos hacer para esta prevención? Debemos conocer nuestra fuerza de trabajo que debemos cubrir. Debemos tener en cuenta qué tamaño, qué características, el empleo y el estatus socioeconómico. Debemos tener la jornada de trabajo de 8 horas día o más de 40 horas semanales. Debemos hacer énfasis en el sector informal de la economía. Debemos identificar el exposoma o todas las exposiciones ocupacionales que hubiera tenido y los determinantes de salud. Tenemos fuentes como los ASIS, los reportes de las alcaldías, los datos que tengan los hospitales, las EPS y otras miles de fuentes. Este es un ejemplo del análisis de situación en salud de ASIS Colombia 2019. En su capítulo 4 se habla de morbimortalidad. Ustedes pueden ver que la mortalidad de enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas donde están las enfermedades respiratorias crónicas y las neoplasias ocupan los primeros lugares. Si logramos hacer prevención de las enfermedades ocupacionales, podemos afectar estas tasas también. De la fracción del cáncer atribuible a la ocupación, también tenemos que esto varía si se está tomando el número de muertes, Estados Unidos es un 4%, o la incidencia también varía entre hombres y mujeres. Ustedes observan en el cuadro estos porcentajes que son muy altos. Me interesa que detecten mesotelioma, nasofaringeo y senos paranasales, vejiga y pulmón, que son los más representativos. Pero fíjense que lo que se ha diagnosticado más en Colombia ha sido leucemia, cuya fracción atribuye a la ocupación es del 2% y principalmente a radiaciones ionizantes y benceno. Debemos hacer un gran esfuerzo en este caso. Este fue un reporte que se hizo en el 2014, se evaluaron 5 años en el Instituto Nacional de Cancerología con cánceres que tienen una fracción atribuible importante a la ocupación. Ustedes ven en la columna de total en donde se sugieren, de acuerdo a esa fracción atribuible, cuáles eran los casos que eran esperados de posible relación ocupacional. Sin embargo, ninguno de estos fue reportado como enfermedad ocupacional. Ya habíamos dicho que clínicamente no es posible, no es patognomónico. Entonces, una persona que consulta por tos y expectoración y que es fumadora, no siempre se le puede atribuir al cigarrillo. Busquemos otros factores de riesgo ocupacionales. Y personas que han sido diagnosticadas con sarcoidosis, piensen posiblemente que puede tener una enfermedad crónica con verídeo porque es un diagnóstico diferencial. Si realizamos precozmente esta relación entre la enfermedad y la ocupación como factor causal y factor contribuyente, vamos a tener mejores tratamientos, una recuperación más rápida, reducimos la morbilidad asociada y el ausentismo laboral, se reducen las limitaciones funcionales del trabajador, se reducen los costos de atención, previene efectos adversos en la salud de los compañeros de trabajo y el que tenga derecho a compensaciones legales pues las debe tener y vamos a mejorar las estadísticas nacionales y la acción ya descrita. Entonces, estas patologías de la columna derecha quisiera que las tuvieran en cuenta para poder sospechar enfermedad ocupacional o relacionada con el trabajo siempre que tengamos, por ejemplo, enfermedades del sistema respiratorio como asma, EPOC y neumoconiosis, cáncer, principalmente mesotelioma, senos paranasales, vejiga, pulmón es mucho más difícil, dermatitis de contacto, condiciones neurológicas y del comportamiento, lumbalgias, síndrome del túnel del carpo, epicondilitis, bursitis, tendinitis, hipoacusia neurosensorial y tuberculosis en el sector salud. Ojalá pudiéramos hacer para el sector informal de la economía algo que sucede en la investigación de enfermedad laboral en el sector formal de la economía con fines eminentemente preventivos. Esta página web de la Agencia Europea para Salud y Seguridad en el Trabajo, ahí está el link que ustedes pueden consultar después. Hablamos de las enfermedades relacionadas con el trabajo. En este Hazard Map, que es especialmente para químicos, tiene un link donde dice síntomas y hallazgos. Ahí también tienen unas preguntas de enfermedades relacionadas con el trabajo.
Hice algunos pantallazos, por ejemplo, para dermatitis de contacto alérgica, donde sabemos que el 25% de las dermatitis está relacionada con agentes alergénicos en el trabajo. Ellos tienen 2 tablas, esta es una primera, en donde podemos ver diferentes agentes químicos que son sensibilizantes. En la columna de la izquierda, ustedes observan diferentes tipos de trabajo y los invito a que la consulten porque es muy importante y pueden pasear ahí por esta página. Fíjense que ustedes aquí encuentran panaderos, trabajadores de alimentos, los que trabajan en flores, trabajadores agricultores, carpinteros, los que trabajan techando en el techo con asfaltos. Entonces podemos encontrar diferentes factores que nos producen dermatitis de contacto alérgica. Esta es como una Wikipedia, pero de salud ocupacional. Ustedes observan que tienen enfermedades ocupacionales y que tienen también enfermedades relacionadas con el trabajo, donde hemos enfatizado las enfermedades musculoesqueléticas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades de la piel, las enfermedades cerebrovasculares, la violencia y la intimidación en el trabajo. Este es más viejito, el manual de atención primaria en salud es del 2002 de la OMS, pero también lo pueden consultar, y uno de la India que salió en el 2019, que son servicios básicos en salud ocupacional para el sector informal de la economía, porque en la India el 89% de su población trabajadora es informal, pero lamentablemente no tiene bibliografía. Pueden consultar para Colombia las GATIZO y las GATIS con las 10 patologías de mayor importancia en el país, que ahí están toda la metodología desde el punto de vista de ustedes. Y en el Fondo Nacional de Riesgos Laborales tienen también 2 publicaciones para cáncer que se llama Colombia Carex y Cibecao. Todas las enfermedades laborales son prevenibles, entonces debemos tener un papel muy importante aquí, y la atención primaria en salud es esencial para este proceso de diagnóstico y prevención de la enfermedad laboral en Colombia. Es un compromiso de todos, no solamente de los que estudiamos el tema de salud ocupacional. ¿Cuál cree que sería su aporte después de esta presentación? Muchísimas gracias a ustedes por su atención, y cualquier cosa estaré disponible para resolver sus dudas. Buena suerte en su congreso. Gracias.